Recientemente México ha vivido un suceso histórico al tener la primera mujer presidenta en la historia, siendo Claudia Sheinbaum Pardo. Al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ganaron de manera aplastante en las votaciones. He visto muchos comentarios de mucha gente quienes han querido vender la imagen de Andrés Manuel López Obrador como uno de los presidentes más infames de la historia, esto dicho por políticos de derecha así como medios en internet y obviamente por miles de personas en redes sociales. Seamos lo más imparciales posibles. Si bien el mandato de Andrés Manuel no fue perfecto, tampoco podemos etiquetarlo como un presidente mediocre o el peor presidente de toda la historia de este país, ya que para ese puesto hay varios expresidentes cuyo nombramiento de presidentes mediocres o infames se lo ganaron a pulso. El día de hoy daremos una mirada a la historia y por ende en este vídeo mencionaremos a los peores presidentes de la historia de México. Vicente Fox Quezada tomó el mando a partir del año 2000 terminando con una hegemonía larga de 70 años por parte del PRI. Fue artífice o más bien un actor involuntario de la transición democrática y por eso muchos lo consideraban un presidente disruptivo, pero al poco tiempo de lograrlo se convirtió en un bufón. Su mandato estuvo marcado por la sombra de la corrupción, debido a la protección que otorgó a los negocios de su esposa, Marta Sahagún, y a sus hijos Manuel, Fernando y Jorge Alberto Briviesca Sahagún y el enriquecimiento que alcanzaron mediante sus influencias políticas. Pero además, terminado su mandato, el crecimiento del patrimonio de Fox y su esposa fue evidente tan solo con la construcción del fastuoso Centro Fox, ubicado en su finca de San Cristóbal, Guanajuato. Fue entonces que agentes de la entonces Procuraduría General de la República hoy FGR, empezaron a investigar las cuentas bancarias y las propiedades del exmandatario y de su familia más cercana. La amenaza latente de ir a la cárcel él, su esposa, o ambos, llevó a Vicente Fox a negociar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien mantuvo vigente la averiguación previa durante todo el sexenio. Los periodistas revelan que durante el sexenio foxista abundaron las transferencias misteriosas, de origen desconocido, a 5 cuentas bancarias de Marta Sahagún. La señora recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como presidente, Marta cobró al menos otros 2 pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declarado por auditores cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa. Los hechos que marcaron los 6 años de gobierno de Felipe Calderón transitaron entre la relativa estabilidad macroeconómica y las consecuencias sociales del combate al narcotráfico. Para empezar, su toma de protesta, el 1 de diciembre de 2006, estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones. Debido a que los diputados del PRD habían tomado la tribuna de la Cámara de Diputados, Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investido como presidente de la República. Después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. El 23 de octubre de 2007, un accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, en la sonda de Campeche, provocó la muerte de 22 trabajadores y reveló las condiciones de inseguridad en que laboraba el personal de Petróleos Mexicanos en esas instalaciones. Por otra parte, se tienen que destacar sucesos trágicos como lo ocurrido el 15 de septiembre de 2008 en donde 2 granadas de fragmentación fueron detonadas en el centro de Michoacán, también el incendio en la guardería ABC. El legado de su infame sexenio es su fallida guerra contra el crimen organizado, siendo uno de los sexenios más violentos de la historia. Es imposible olvidar a uno de los expresidentes más infames de la época moderna siendo objeto de miles de burlas y memes, pero esto no es la razón por la que Enrique Peña Nieto es catalogado por muchos como el peor presidente de México. Ya que en uno de sus últimos mensajes como presidente de México, Enrique Peña Nieto definió la herencia de su gobierno citando lo siguiente: el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar que el que teníamos hace 6 años. ¡Ajá! ¡Se mamó!
De hecho, Peña Nieto es el presidente con la peor evaluación a un mandatario desde los años 90, cuando empezaron las mediciones. Y es que en los últimos 6 años ocurrieron varios problemas y escándalos que explican la mala aprobación presidencial. Aquí te mencionamos algunos de ellos. 1. Casa Blanca y corrupción. El escándalo que detonó esta percepción fue la compra, por parte de su esposa Angélica Rivera, de una mansión valuada en $7 millones. El caso fue conocido como la Casa Blanca y representó una caída de al menos 11 puntos en la popularidad del presidente, según una encuesta del diario Requier. La imagen de corrupción asociada a su gobierno se agravó con las denuncias por desvío de recursos públicos de algunos gobernadores, como los de Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua. Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron, durante un ataque armado, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es, según organizaciones civiles, uno de los casos más dramáticos de la historia reciente del país. La Procuraduría Fiscalía General de la República PGR determinó que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por una banda de narcotráfico. Pero los padres de las víctimas no aceptaron la versión oficial. El caso fue investigado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales GINEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su conclusión fue que la verdad histórica, como se llamó a la pesquisa de PGR, no podía sostenerse. El caso Ayotzinapa se convirtió en uno más de los símbolos del problema de desaparición de personas en México, uno de los temas más graves de derechos humanos en el país. La cifra real de desaparecidos no se conoce. La Secretaría de Gobernación afirma que son 37.485, pero organizaciones civiles afirman que pueden ser muchos más. Así como la violencia imparable. En los primeros 2 años bajó la tendencia de homicidios. Pero después empezó un repunte que no ha logrado contenerse. La violencia aumentó incluso en Ciudad de México, que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Felipe Calderón en 2006 se mantuvo como una zona segura. Y para rematar, en agosto de 2016 Peña Nieto invitó al entonces candidato Donald Trump a una reunión en la residencia oficial de Los Pinos. El encuentro fue uno de los asuntos más polémicos y que mayor costo político tuvo para el presidente mexicano. Muchos criticaron que se le ofreciera una condición de jefe de Estado al candidato que sostenía su campaña electoral con un discurso anti-mexicano. Pero unas horas después de la reunión Donald Trump insistió en sus críticas a los mexicanos que viven irregularmente en Estados Unidos. En los mensajes para promocionar su último informe de gobierno, el presidente mexicano reconoció que fue un error invitar a Trump. El episodio fue una de las mayores crisis en el gobierno del presidente mexicano. Una encuesta de la consultora Mitofsky, por ejemplo, señaló que el 90% de los mexicanos se enojaron con la visita. Siendo esta una de las principales razones de la mala imagen del entonces presidente Enrique Peña Nieto al finalizar su gobierno. Díaz Ordaz fue uno de los presidentes más repudiados de la historia de México, comenzó su mandato el 1 de diciembre de 1964. Durante este lapso fomentó el crecimiento económico de México mediante el desarrollo de la reforma administrativa. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, las manifestaciones estudiantiles incrementaron en número y frecuencia. El objetivo de dichas manifestaciones era quejarse de la manera en la que el PRI, quien gobernaba desde la década de los 30, operaba de una forma autoritaria, controlando todos los sectores del Estado, sindicatos y patronal, los medios de comunicación y el ejército. Con la llegada de las Olimpiadas de 1968, donde México era el anfitrión, las manifestaciones habían llegado a un punto álgido. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, ocurrió un choque entre fuerzas armadas del gobierno y manifestantes universitarios de escuelas como la UNAM o el IPN. Este suceso dejó un número de muertos que aún se es desconocido con exactitud, pero se estima que fueron entre 150 y 350, la mayoría de ellos estudiantes. La razón de esta masacre fue la intolerancia de Díaz Ordaz ante las exigencias del pueblo mexicano y la presión de mantener una buena imagen ante gobiernos internacionales al llegar la fecha de las Olimpiadas. El 2 de octubre del 2018, a 50 años de la matanza de Tlatelolco, el gobierno de la Ciudad de México decidió quitar las placas conmemorativas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz que recordaban la inauguración de la línea 3 del metro en 1970.
Esto por la razón de que muchos consideran que colocar una placa con su nombre enaltece su memoria y podría ser considerado un insulto a quienes murieron durante su mandato. José López Portillo fue presidente de México de 1976 a 1982. Era abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Al inicio de su periodo, al frente de la República, en 1976, México enfrentaba una severa crisis económica. Y es que, tras el período de desarrollo estabilizador vivido en la década de los 60, las políticas del gobierno de Luis Echeverría Álvarez se enfocaron en apaciguar el descontento social derivado de las protestas estudiantiles de 1968. Durante su mandato, hubo varios momentos que fueron representativos, por ejemplo, cuando dijo que defendería el peso como un perro, o cuando, en su último informe de gobierno, en 1982, lloró en San Lázaro. Este último suceso, en el que también golpeó con el puño un mueble, se debió a que cuando inició su gobierno, decidió que en la economía mexicana, durante todo el sexenio, la base de la economía sería el petróleo. López Portillo estaba tan convencido de que apostar todo el combustible haría de México un país rico y dijo a los ciudadanos que habría que aprender a administrar la abundancia. La decisión no surgió los efectos esperados, y en su lugar, la medida hundió a México en una de las peores crisis de la historia de México. Como resultado a esta medida se tuvo que devaluar el peso mexicano y nacionalizar la banca, siendo esa la razón por la que José López Portillo lloró durante su último informe de gobierno el 1 de septiembre de 1982. El presidente dijo que sus lágrimas eran por haber fallado a los mexicanos y a los desposeídos y marginados. El sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha sigue siendo considerado como el más corrupto en la historia moderna de México y por muy buenas razones. Esto debido por los hechos que se dieron durante los años que fue presidente de México, sino también por la crisis económica que enfrentó la ciudadanía con la entrada del gobierno del también priista Ernesto Zedillo. Salinas es señalado como responsable de la más profunda privatización de bienes e industrias nacionales de 1.150 empresas públicas que existían en 1982, al terminar su sexenio en 1994. Ingresó a México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que México compitiera con las poderosas empresas estadounidenses y canadienses. Pero además, con ello suprimió los apoyos al campo, sobre todo a los campesinos de autoabasto. Con ello se fortaleció la migración. Los campesinos se tuvieron que ir porque aquí no había oportunidades. Algo clave durante el sexenio de Carlos Salinas fue la privatización, ya que durante su administración se concretó la privatización de los bancos, iniciada de 1991 a 1992, en un proceso de indemnización en excelentes condiciones para Bancomer, al que se le dieron 52.724 millones de pesos. Banamex, 47.153 millones, y Serfin, 18.292 millones, una vez pasada la nacionalización, en lugar de darles a cada uno 19.845 millones, 20.301 millones y 7.089 millones de pesos, respectivamente. Además, quedaron exentos del pago de impuestos. Otros crímenes por los cuales deberá juzgarse a Salinas tienen que ver con la profunda corrupción que imperó en su gobierno, encabezada por su clan familiar. Para muestra solo bastaría asomarse al manejo ilícito de la extinta partida secreta de Los Pinos, operada en forma discrecional por Raúl Salinas de Gortari, quien trasegó cientos de millones de pesos del erario a cuentas en el extranjero de la familia presidencial. Casos EZLN y magnicidio. Además está el tema social. Para muestra solo recordar el doble discurso de Salinas en torno al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 13 de enero de 1994, aproximadamente a las 13:30 horas, tropas del Ejército Federal violaron el cese al fuego ordenado por el Ejecutivo Federal, Carlos Salinas de Gortari, cuando atacaron a una unidad zapatista en un lugar cercano a la comunidad de Carmen Pataté, municipio de Ocosingo, Chiapas. Tropas federales transportadas en 10 camiones del ejército y con apoyo de helicópteros artillados y aviones intentaron penetrar en nuestras posiciones y fueron rechazadas por los fusiles zapatistas.
Las tropas federales empezaron a detener civiles de las poblaciones cercanas al lugar del enfrentamiento, seguramente con intenciones de ejercer represalias o para presentarlos como combatientes zapatistas prisioneros, como ya ha hecho antes. Aquello ocurría apenas un día después de que el presidente se había comprometido a resolver el conflicto por medio del diálogo y la no violencia. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana, Baja California, durante un evento de campaña. Se considera el primer magnicidio cometido en México, pues se perfilaba como el sucesor indiscutible de Carlos Salinas de Gortari. El gobierno salinista fue fuertemente criticado desde su inicio, debido a la duda de un probable fraude electoral que le dio el triunfo. Una serie de irregularidades en el proceso de investigación y un enrarecido ambiente político llevó a la opinión pública a considerar que el asesinato fue orquestado desde las entrañas del PRI y con el conocimiento del gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari. Comparte y suscríbete a este pequeño canal si quieres ver más videos. Si compartes, das like y te suscribes, te pasará algo maravilloso y obviamente será algo con resultados sexuales.